de Dios, ¿verdad? Buscando que Él en su palabra nos edifique, nos bendiga. Y bueno, hemos venido hablando las últimas semanas de temas que sin darnos cuenta Dios ha ido hilando de una manera que bueno, pues podemos ir pensando que Dios nos va llevando algo, ¿no? Hablamos otra vez, les reitero, como la semana pasada, de las cuevas, ¿verdad? Donde a veces nos vamos a esconder el enojo, el trabajo, los amigos, los vicios, muchas cosas, ¿no? Después hablamos de esos puntos ciegos en nuestra vida que no vemos nosotros, no identificamos, pero que pues afectan a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y ahí están. La semana pasada hablamos del manejo de la ira, ¿verdad? Y dentro de lo que comentábamos es que la ira es una avalancha, es como una bolita de nieve que puede empezar como algo insignificante aparentemente, pero va creciendo y va arrasando y destruyendo a su paso. Y hoy quiero ir cerrando con esta serie de temas porque creo que Dios nos quiere ir llevando. Hablábamos hace 8 días de algunas herramientas para dominar la ira. Y hoy quiero hablar de otro tema que se desencadena de todo lo que hemos ido hablando, que es los conflictos. ¿Quién no ha tenido conflictos? ¿O quién no tiene conflictos, verdad? Sin embargo, yo quiero empezar por hacer una precisión y quiero que podamos diferenciar dos cosas que aparentemente son lo mismo o podrían parecer muy similares, pero que no lo son. Y eso es conflicto y problema. ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas, hay problemas a cada rato, pero el conflicto es algo diferente. Y aquí en esta laminita que estamos viendo o que nos van a pasar acá los chicos, vamos a ver algunas diferencias entre problema y conflicto. Y vamos a pensar, ¿no ojalá se puso qué? Ahí está. Algunos aspectos. El problema. Los problemas tienen que ver con hechos específicos. Los problemas los podemos definir como algo que no sale como queremos, como planeamos o algo que no funciona como debería. Son hechos, son situaciones, son asuntos que no podemos resolver. Mientras que el conflicto tiene más que ver con cuestiones más abstractas, emociones, mi percepción de las cosas y muchas veces nosotros los vamos a atacar o a referir a personas, ¿verdad? El problema tiene un perfil más objetivo, son cosas que tú puedes definir más concretamente. Díjole, se me acabó la quincena en el Buen Fin, es un problema muy específico, muy objetivo, ¿verdad? No depende de otra cosa, ¿sí? Mientras que el conflicto es muy subjetivo, ¿sí? Si se te acabó el dinero en el Buen Fin, pero sabes que la próxima semana te van a adelantar tu aguinaldo, pues entonces ya no te causa tanto conflicto, ya dices, ay, la puedo capotear, ¿no? O si lo que compraste y aunque se te haya acabado el dinero, pues te gusta mucho y lo estás disfrutando, pues no sientes tan feo. Es algo más objetivo porque, como decíamos, tiene que ver con las emociones y con la percepción. ¿Cómo reacciono? Con mi reacción también ante las situaciones. El problema, normalmente, si nosotros lo enfocamos con objetividad, vamos a buscar y a encontrar soluciones. Mientras que en el conflicto, normalmente lo que estamos buscando es culpables. Sí, entonces son dos aspectos muy importantes que tenemos que entender. El problema, digamos que todos los conflictos se mueven en la parte de las emociones, mientras que los problemas se mueven más bien en la parte de los hechos, de las situaciones concretas. De ahí que no todos los problemas tendrían que derivarse en conflicto. Ahorita lo vamos a ver. Pero lamentablemente vamos a encontrar que en muchas ocasiones tenemos conflictos sin que ni siquiera haya un problema. Armamos un conflicto o generamos un conflicto por algo que ni siquiera es un problema. Ejemplo, yo lo platico mucho con los papás a veces. Con los hijos. De repente ya les dio por dejarse crecer el pelo. De repente ya les dio por ponerse mechitas amarillas aquí atrás. De repente les da por escuchar un tipo de música que a nosotros como que no nos cae muy bien el clic. Y yo a veces les digo a los papás, a ver, no te enroles en una batalla que no tiene sentido. Primero pregúntate, ¿lo que está haciendo tu hijo te molesta simple y sencillamente porque no te gusta o porque realmente tiene algo de malo? ¿No? Entonces dice tu hijo, pues quiere tener el pelo largo, pero bien peinado. Bueno, mis hijos, por ejemplo, que les gusta, ya los han visto que tienen el pelo largo. La condición es largo, pero bien peinado, papá. Si no piensas invertir tiempo en peinarte, rápate. Si no te quieres peinar, rápate, es lo más fácil.
pero no vas a andar así como bruja. Así andan a veces, pero bueno, dicen que es parte del look. Entonces, realmente, pues no es algo malo, es algo que a mí no me gusta, pero no me voy a embroncar, no voy a armar un conflicto por algo que ni siquiera es un problema, ¿verdad? Y hay gente que tiene una inteligencia emocional que aunque tiene unos problemones, no arma conflicto. Les puede ir re mal en el día y tú los ves que mantienen su ecuanimidad. O sea, hay varones de aquí que les puedo decir, nunca los he visto enojados. Yo digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque yo soy de mecha más corta. La hablábamos hace 8 días también del carácter y el temperamento, ¿verdad? Y a veces mi carácter no está lo suficientemente sólido como para gobernar y sujetar a mi temperamento. Entonces, un ejemplo en la siguiente imagen. Imagínate que es viernes en la noche, son las 7:30 de la noche, vas a salir con tu familia, ya están todos arregladitos, bien guapos, van hacia el lugar donde van a llegar. Llueve y se poncha la llanta. ¿Es un problema? Pues sí, es una bronca, es algo que no salió como tú esperabas, algo que en teoría no debió haber pasado. Ahora, ¿en qué momento se genera el conflicto? En el momento en que yo me bajo a cambiar la llanta, ya me mojé, me enojé, ya le grité a mi esposa, ya ofendí a mis hijos, ya le recordé toda su familia a un carro que me pasó echando las luces, y ya generé un conflicto, llegamos a la fiesta, no la disfrutamos, todos enojados, nos valimos temprano porque lo eché a perder. Ahí yo generé un conflicto. ¿Cómo sería resolverlo? Pues se ponchó, ni modo, ahorita la cambiamos, si no, pues ¿sabes? O nos esperamos un ratito, mira, si tengo seguro, le hablo a los del seguro y que se mojen ellos. No sé, lo resuelvo de otra manera, pero sin generar ese conflicto, ¿verdad? Y muchas veces, mis amados, nosotros vamos a tener problemas en el trabajo, problemas en casa, problemas con nuestra esposa, problemas con nuestros hijos, problemas personales, ¿verdad? A veces tenemos crisis también nosotros mismos. Yo cuando escuchaba una canción de un rockero poblano, por cierto, que se llama Carlos Arellano, y hay un verso que dice, tú sabes bien que hay mañanas que también mi paz revienta, que ni mi fiel osamenta me suele aguantar, y a veces así me siento yo, o sea, la bronca, el problema es conmigo, me veo en el espejo y me echo pleito. Pero la mala noticia, mi amado, es que vamos a enfrentar problemas en muchas situaciones, en nuestra relación conyugal, ¿verdad? Pues nuestras esposas llegan aquí a la congre y las vemos todas lindas, angelicales y bellas, pero en la casa es otra cosa. Y a veces son una cosita chiquita, chiquita, pero truenan el chicote, ¿verdad? Y tenemos problemas, pensamos diferentes, somos diferentes, vemos el mundo diferente, tenemos perspectivas, prioridades diferentes y eso genera a veces problemas. El chiste es cómo podemos evitar que esos problemas lleguen a generar un conflicto, y es parte un poquito de lo que hablábamos la semana pasada con el manejo de la ira. Tenemos que saber frenar a tiempo. Pero ¿qué pasa cuando ya se generó el conflicto? ¿Qué pasa cuando ya tenemos el problema y ya se armó ahí un show y ya estamos ahí embroncados y ya tenemos broncas con alguien o con nuestra esposa o con algún hijo? No sé. Entonces, hoy quiero hablarte de 3 formas en que tenemos que lidiar con los problemas y con el conflicto. 3 formas en las que tenemos que lidiar con los problemas. Si nosotros lidiamos con los problemas con estas 3 formas, vamos a evitar que llegue a formarse un conflicto. Pero si no lo lidiamos bien y se genera un conflicto, podemos aplicar o usar estas 3 maneras también para lidiar con el conflicto. ¿Sale? Y la primera es muy sencilla y a la vez muy profunda, que es tenemos que saber lidiar con los problemas y los conflictos sabiamente, sabiamente. Y lo comentábamos también, ¿qué significa sabiamente? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Una manera en la que yo puedo conducirme sabiamente es tratando de pensar si lo que yo quiero hacer o lo que yo voy a hacer o lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios. Si es algo que no le agrada a Dios, por mucho que yo me sienta en el derecho de hacerlo, no lo debería hacer. Si la manera en la que yo voy a enfrentar un problema es una manera que agrada y es más que honra a Dios. Si yo voy a lidiar con la llanta ponchada a groserías, pues obviamente no es una manera que le agrade a Dios.
Si yo voy a lidiar con un problema de una manera agresiva, es una forma que no le agrada a Dios. Entonces tengo que tomar temor y decir, este temor me impide hacer esto y estoy actuando sabiamente. Actuar sabiamente no necesariamente significa conocer todas las respuestas y saberlo todo y entenderlo todo, sino poder discernir y entender que hay cosas que no debemos hacer simple y sencillamente porque no les agradan a Dios. Yo a veces o escucho y lo llevamos muchas veces con los jóvenes cuando nos decían, oye Juan, si esto se vale o no se vale. Y yo le decía, pues yo creo que no está correcto. Y me preguntaban ellos, ay, pero ¿qué tiene de malo? Y yo les decía, ¿qué tiene de bueno? Porque el chiste no es nada más no hacer lo malo. Lo que le agrada a Dios no es que solamente no hagamos lo malo, sino que en contraparte hagamos lo bueno. Porque la Biblia dice que Dios nos formó para buenas obras, las cuales de hecho Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces la sabiduría no significa nada más no hacer lo malo, sino poder hacer lo bueno. Y a veces en el medio del problema te cuesta mucho trabajo hacer lo bueno. Porque si yo tengo un problema con Oscar y en medio de ese problema Dios me dice que no debo aborrecerlo, que no debo ofenderlo y todavía me dice que vaya más allá, que tengo que orar por él y bendecirlo y perdonarlo. O sea, no basta con que yo no haga lo malo de no pensar mal de él y no decirle cosas malas, sino que tengo que dar un paso más adelante y hacer lo bueno, orar por él, bendecirlo y pues si hace falta poner la otra mejilla. Es difícil. Por eso necesitamos la guianza de Dios y el primer parámetro para la guianza de Dios es, pues, el temor. Y parte de este moverse con sabiduría también significa hacer lo que es correcto delante de Dios, como les decía, no nada más dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Fíjate lo que nos narra Mateo en el capítulo 3, habla del bautismo de Jesús. Y dice que cuando Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Estaba bautizando en el río Jordán, Juan el Bautista con un discurso y una predicación así suavecita, tranquila, les decía raza de víboras y no sé cuántas cosas más. Ve venir a Jesús, dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús se acerca para ser bautizado, Juan le dice, no, es que tú deberías bautizarme a mí, reconociendo, ¿verdad?, quién era Cristo. Pero en el versículo 15, Jesús le dice, deja ahora porque así cumplamos con toda justicia. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba buscando actuar conforme a lo que Dios había establecido. Y obrar y actuar sabiamente significa exactamente eso, buscar la justicia de Dios y actuar conforme a lo que Dios ha estado establecido. Tienes un problema con alguien y es un problema tan fuerte y tan grande que llegas al grado de considerarlo tu enemigo. Y está bien, puedes tener razón, te hizo algo muy gacho, está bien, es tu enemigo. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la palabra que tienes que hacer con tus enemigos? Esa es la parte interesante. Y es la parte que nos cuesta y es la parte donde nosotros tenemos que aprender a lidiar con el conflicto desde esta perspectiva, porque sabes que nuestras emociones son engañosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hacemos algo, reaccionamos y hacemos algo que creemos que estamos en nuestro derecho y que estamos en lo correcto solamente para arrepentirnos después porque sabemos que hicimos mal? ¿Cuántas veces no? Por ejemplo, a mí me pasó en la disciplina de mis hijos que yo sentía que estaba obrando bien, después era arrepentirme porque dije, crucé una línea, me excedí en la disciplina, me excedí en mis palabras y dices, y buscar esa sabiduría también para reconocer cuando nos equivocamos. Entonces, primer paso para lidiar con los problemas y con los conflictos es lidiar con ellos sabiamente, basados en el temor de Dios, basados en la justicia de Dios. Creo que son dos parámetros que nos pueden ayudar a entender la sabiduría. El temor de Dios, el buscar no ofenderle, el buscar no transgredir lo que él ha establecido, y la justicia de Dios, hacer lo que es justo y lo que es correcto, no a nuestros ojos, no conforme a mi propia justicia, sino a los ojos de Dios. ¿Vamos bien? Segundo punto, ¿cómo debemos lidiar con los problemas y con los conflictos? Humildemente.
En Mateo 11:29, Jesucristo les habla a sus discípulos y le dice, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí les dice, sean mansos, sean humildes. Y hay algo muy importante que a veces en medio de los problemas y el conflicto no tenemos. Algo de lo primero que perdemos cuando estamos enfrentando problemas y conflictos es la paz. No estamos tranquilos. Damos y a ver, ¿no te ha pasado que tienes una bronca o que te metiste en un problema y estás vuelta y vuelta en la noche y no puedes dormir y se te sube la presión y se te sube el colesterol y los triglicéridos y hasta la bilirrubina, ¿verdad? Porque no tenemos paz. Porque estamos enrollados ahí y muchas veces nuestro ego herido está y estamos rumiando, perdón por la expresión, pero estamos como rumiando, masticando y pues como que estamos reciclando nuestro propio veneno contra la persona que nos hizo algo o contra la situación como tal o incluso a veces contra Dios. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Dónde está Dios? No, y nos enrolamos ahí, perdemos la paz, perdemos la calma, perdemos muchas cosas, pero aquí tenemos que aprender de Jesús que fue manso y humilde. Fíjate lo que dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí hay un aspecto muy importante también que quiero resaltar. Dice que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y no solamente se despojó de el ser igual a Dios, sino que en ese momento él se despojó también, por así decirlo, de su derecho legal de acusarnos de nuestros pecados. Es decir, él tenía todo el derecho de haber venido a esta tierra no a salvar, sino a juzgar y a ejecutar juicios sobre todos nosotros pecadores. Pero él se despojó. ¿Qué quiero decir con esto? Él renunció a su derecho para poder realmente, y aquí vemos que cuando hablamos de Jesucristo, pues vemos que hay un conflicto muy grande entre Dios y nosotros. El conflicto más grande que puede haber en toda la historia y en toda la eternidad es tener un conflicto con Dios, estar separado de Dios, estar conflictuados con Dios. Y Jesucristo viene a resolver ese conflicto humillándose, renunciando a su derecho de reclamar su justicia y de ejecutar el juicio él personalmente. Renunció. ¿Y qué trabajo nos cuesta muchas veces renunciar? Muchos de los conflictos que vemos en las consejerías son porque ninguna de las dos partes o tres partes o las partes que haya involucradas quiere ceder su derecho. No, es que tú me ofendiste, entonces yo tengo derecho de que tú me pidas perdón y que tengo derecho que tú me restituyas y me restaures y me des, si me transaste, dame multiplicado, como dice la Biblia, y exigimos nuestro derecho. Y la otra parte también está exigiendo su derecho, ¿verdad? Y estamos en ese estirar, es que yo no tengo por qué, porque tú, y estamos siempre reclamando nuestro derecho. En los matrimonios muchas veces así es. Todos pedimos lo nuestro cuando en realidad el matrimonio se trata de dar. Ay, es que mi mujer tiene que sujetarse a mí. Y yo me acuerdo cuando cuando tomábamos consejerías matrimoniales, y luego iba yo según a buscar ahí consejo una palmadita en la espalda, y me iba peor. Porque dice, es que mi mujer no se sujeta. ¿Y tú? ¿Eres digno de que ella se sujete? ¿Le estás dando a ella los elementos y la confianza de que se puede sujetar a ti? ¿O no se sujeta porque no confía en ti? Porque no cree en ti, porque ya le has hecho varias y pues ya está escamada de que pues nomás estás bien 2, 3 días, te dura el gusto 2, 3 días y después vuelves a lo mismo, ¿verdad? Entonces, humildemente dice aquí,
Y pues Jesús llevó eso al extremo. En Juan 13:5, y ese pasaje nos habla de que Jesús viene a lavar los discípulos, los pies de sus discípulos. A ese grado. ¿Quién merecía que sus pies fueran lavados? Él. ¿Quién tenía el derecho de ser honrado de esa manera sino él? Y sin embargo, él renunció a ese derecho, se puso su trapito y se puso a lavarle los pies a los apóstoles, actuando con humildad para poder resolver un conflicto. Jesús se humilló, mis amados, para poder resolver el gran conflicto entre la humanidad y Dios. Jesús se humilló. Jesús renunció a su derecho divino de ser hecho, de ser igual a Dios, tomó forma de hombre, forma de siervo y se humilló. Jesucristo vino a resolver el problema, el conflicto entre Dios y nosotros a través de la humildad, humillándose a sí mismo. Y a veces a nosotros eso nos cuesta. Qué difícil. Hay palabras o frases tan difíciles de pronunciar como tienes razón, perdóname, me equivoqué, perdóname, me comprometo a no volverlo a hacer, te lastimé, perdóname. Son frases que se oyen muy sencillas y aquí en el micrófono y predicando pues las dice uno muy fácil, pero no siempre es tan fácil, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos vestirnos de humildad para poder enfrentar los problemas y los conflictos desde esta perspectiva. Y el último, van creciendo en grado de dificultad, sabiduría, pues sabemos, entendemos, ya Dios nos habló, sabemos, tememos a Dios y buscamos hacer la justicia. Después nos dice que tenemos que ser humildes y nos humillamos y lo que sea, pero va al extremo y Jesús en ese proceso de resolver el conflicto que había entre la humanidad y Dios, viene a resolverlo de una manera sacrificial. Sacrificial. Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, fíjate, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo vino a entregarse como sacrificio, vino a ofrecernos un amor sacrificial. El amor de Jesucristo se completa, se culmina en su sacrificio. Y Él nos dice que es el mismo tipo de amor que tenemos que entregar. Resolver nuestros problemas de una manera sacrificial significa que yo no solamente, como decía hace un rato, renuncio a mis derechos, sino que estoy renunciando incluso a mí, a humillarme yo, a ponerme yo y a decir, ok, yo no tuve la culpa, pero yo puedo propiciar que esto se resuelva. Tal vez yo tengo derechos y yo tengo razón, pero me sacrifico y doblego mi orgullo y me quebranto para poder alcanzar la solución de este problema o de este conflicto. De hecho, los esposos es una instrucción bien clara, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. O sea, y no se entregó vestido de novio, elegante para la fiesta, se entregó en una cruz para ser clavado, crucificado y morir por su novia. Jesucristo vino a ejercer sobre él mismo un sacrificio para resolver el conflicto que teníamos entre los hombres y Dios. Ahora te pregunto una cosa, ¿quién fue el causante del conflicto entre Dios y el hombre? Nosotros. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es culpable? ¿Y quién murió? El ofendido. Yo ofendí a Dios. Hay un conflicto entre Dios y Dios porque yo lo ofendí, porque yo soy culpable y el que vino a sacrificarse para resolver ese conflicto fue el ofendido. No tiene sentido. A los ojos del hombre no funciona así. Tú tienes la culpa, tú la haces, tú la pagas. Y la pagas y que te pagas y la ley decía, si tú no puedes pagar tu deuda, pues tus hijos quedan como esclavos y como siervos porque tienes que pagar tu deuda. Y Jesucristo viene a hacer algo completamente diferente. Tú me ofendiste, tenemos un conflicto y ese conflicto no se puede resolver más que por la muerte y a través de la sangre de uno de los dos. Y te toca porque eres culpable, pero yo voy a tomar tu lugar y yo voy a morir y yo voy a derramar mi sangre, siendo yo el ofendido,
para que tú puedas ser perdonado y nuestro conflicto se arregle y estemos en paz. Qué tremendo. Cuando nosotros alcanzamos a entender eso, mi amado, podemos movernos de una manera diferente y nuestro carácter o nuestro temperamento va a brincar, nuestra naturaleza carnal va a querer rebelarse, pero si lo entendemos en el entendimiento, pero lo bajamos también a nuestro corazón, podemos empezar a buscar caminar por ahí. Y entonces yo veo un problema y digo, ¿qué hago con este problema? No busco quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿no? Como decían en mi pueblo. O tomo el consejo de Dios. A ver, necesito sabiduría. La palabra dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala y Dios le dará. No entiendo qué hacer, Señor, guíame. Señor, no te escucho claro, no te entiendo claro. Oye, Oscar, ¿puedes orar por mí? ¿Me puedes dar un consejo? Fíjate que estoy pasando esto y me acerco, ¿no? O, oye, pastor, fíjate que estoy pasando por esto y tengo un problema o tengo un conflicto y no sé cómo resolverlo. ¿Qué puedo hacer? Y de repente entonces entiendo lo que tengo que hacer y seguramente en ese proceso voy a entender que tengo que actuar con humildad. Te va a decir, perdona, ¿y yo por qué? Sí, a mí me decían, es que tienes que amar a tu esposa, pero ¿cómo la voy a amar si no se sujeta? Dice, es que no se sujeta porque no la amas. O sea, es el círculo vicioso. ¿Quién lo va a romper primero? ¿Quién está realmente buscando y teniendo el carácter de Cristo como para decir, yo rompo este ciclo vicioso de no me ama, no me sujeta porque no la amo, no la amo porque no se sujeta? Ya estamos, ¿no? Como hámster dándole vueltas. No, es que yo no cambio porque ella no cambia. Y ella dice, es que yo no cambio porque él no cambia. Yo quiero ver que él cambie para entonces tratar de cambiar yo. Y yo le digo, entonces, ¿de qué sirve que vengas a las damas y no cambias? Y ahí estamos en el pleito. Pero cuando entiendo que eso se trata de ser humilde, al grado incluso de llegar a que sea un sacrificio para mí el poder arreglar ese conflicto, entonces estamos del otro lado. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque se oye fácil, ¿no? Busca sabiduría, sé humilde, sé sacrificial, pero ¿cómo? ¿En dónde me conecto con eso? ¿Cómo puedo llegar a ese punto? Y yo creo que el clímax en el manejo del conflicto de Dios con la humanidad para llegar a la cruz a pagar por nuestros pecados estuvo en Getsemaní. Y ahí ya se durmió la mesa. Ahí es donde se toma esa de donde surge esa determinación. ¿Qué significa Getsemaní? Un lugar a solas con Dios, un lugar donde yo voy y yo abro y expreso mi debilidad, mis dudas, mis temores delante de Dios, pero estoy al mismo tiempo dispuesto a sujetarme a él. Dice Lucas 22:42, Jesús está orando y nos habla la Biblia de un momento extremo de angustia, ¿verdad? La hematohidrosis se llama este fenómeno donde sudas sangres, se refiere a que hay tanta tensión en tu cuerpo que los vasos capilares de tu piel se rompen y cuando tú sudas, el sudor se mezcla con la sangre de esos vasitos capilares y por eso la gente, eso es un fenómeno real, está documentado por la medicina. Es un momento de angustia extrema, ¿sí? ¿Cómo estaríamos nosotros en un momento? Sabes que al día siguiente, que esa noche vas a ser aprendido y tratado como un ladrón y que va a empezar un martirio y una tortura que va a durar hasta el día siguiente. Hay gente que hoy no va a dormir porque mañana juega la selección y a ver cómo les va y estoy nervioso y de verdad. Cuando yo digo, híjole, debería quitarnos el sueño, ¿cómo estoy con Dios? Mi partido más importante es decir, Señor, yo quiero estar en la alineación que tú vas a armar en el cielo, allá quiero estar yo. Ese es el partido en el que yo quiero jugar, allá en tu reino. Pero vamos, a veces nos dejamos llevar por las circunstancias, cuando no somos humildes, nos agobiamos de más, como leíamos hace un rato, perdemos la paz. Pero lo más importante, mi amado, cuando tengas un problema, cuando tengas un conflicto, tenemos que acudir a Dios en primer lugar.
Yo les abro mi corazón. Ha habido situaciones, conflictos, problemas en los que yo, después de pasar por cosas complicadas, me he dicho, si yo hubiera acudido a Dios antes de hacer esto, o antes de abrir la boca, o antes de querer defenderme, o antes de hacer esto, la cosa hubiera sido diferente. Si yo hubiera buscado a Dios antes de hacer esto, la cosa hubiera sido completamente distinta. Busquemos a Dios en ese lugar. Y sí, tal vez va a ser incómodo. Getsemaní no es un lugar cómodo, pero es el lugar donde Dios te prepara para lo que viene, para lo que sigue, para dar el paso definitivo que te va a llevar a resolver cualquier problema, cualquier conflicto que vayas a tener. Porque Jesucristo nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos, ¿por qué? Porque Él venció al mundo. El conflicto tan grande que teníamos, el conflicto del hombre contra Dios, es porque el hombre estaba atrapado en el mundo, el hombre estaba retenido por el mundo, esclavizado por el mundo, y Jesucristo vino a resolver eso, vino a vencer al mundo. ¿Y lo hizo cómo? Pues sabio, buscó siempre hacer la voluntad del Padre. Fue humilde, se humilló hacia lo mismo y estuvo dispuesto a llegar al sacrificio. Ahora, en buena onda, creo que no hay ningún problema o conflicto que podamos tener tú y yo con quien sea que se vaya a resolver a costa de nuestra vida. Que digas, ay, voy a resolver el problema con mi mujer, pero me va a costar la vida. ¿Verdad que no? No, la verdad es que no. Ay, pues voy a hablar con este amigo, pero pues, me va a costar la vida. No, te va a costar a lo mejor un rato de pena, de vergüenza, pero eso es pasajero. Pero la recompensa va a permanecer. La recompensa permanece. Entonces necesitamos buscar a Dios en esa intimidad para que el problema no llegue a ser conflicto o para que el conflicto pueda resolverse de una manera donde haya bendición. Jesucristo resolvió el conflicto entre tú y entre Él y yo de una manera en la que yo he sido bendecido. Ha resuelto sus conflictos entre tú y Él de una manera en la que tú has sido bendecido. ¿Cierto o no? ¿O no has recibido bendición a raíz de que Jesucristo resolvió todos teníamos un conflicto con Él. O sea, éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos apartados, la paga de pecado es muerte e incluso éramos enemigos de Dios. Un gran conflicto. Yo siempre he dicho, el conflicto más grande de la humanidad no son las guerras, no son las drogas, no es la corrupción, no es la delincuencia, no es el mal gobierno, es la separación de Dios. Es que estamos separados de Dios como humanidad, como sociedad, como cultura, como generación. Estamos apartados de Dios. Y ese conflicto lo resolvió Jesucristo a través de su sacrificio. Y solamente en Getsemaní, estando ahí después, esta misma porción dice que los ángeles vinieron y le ministraron y le consolaron, y ahí fue donde él estuvo dispuesto y se levantó y dijo, ya es hora, ok, los vio venir, ¿a quién buscan? Y él les dijo, yo soy, y empezó todo lo que conocemos como la pasión. Pero salió de acá. Él sabía lo que venía, pero tuvo que llegar a Getsemaní, tuvo que tener ese momento íntimo con Dios. Yo no entiendo este proceso. Yo creo que aquí habla, pues Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios, y aquí la humanidad de Jesucristo estaba entendiendo finalmente en todo su peso y en toda su dimensión lo que estaba por venir. Pero además su parte su 100% Dios también estaba entendiendo que todo el pecado de la humanidad iba a venir sobre él. O sea, no es, yo no sé qué le podría afectar más, si el castigo físico o el tener pecado, porque él pues, no conoció pecado y sin embargo el pecado fue depositado sobre él. Yo no sé qué es lo que haya pesado más, pero él tuvo que estar ahí. Y tú y yo, mi amado, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ir a ese lugar, tenemos que meternos con Dios, tenemos que ser transparentes con Dios. Jesucristo no llegó a Getsemaní
para adornarse y decir, Padre, aquí estoy. No, él abrió y dijo, mi alma está angustiada, estoy angustiado y si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Así, abierto, transparente. Y mi amado, lamentablemente muchas veces nosotros nos negamos a ver algunas cosas, puntos ciegos, o nos escondemos en algunos lados, esas cuevas, y creemos que al negarnos nosotros a verlo o al esconderlas en una cueva, pensamos que lo estamos escondiendo de Dios. Y no es así. Dios conoce perfectamente todo lo que estamos pasando, lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo. Pero es importante que yo pueda venir y externarlo delante de Él para que yo pueda también entender la respuesta de Él hacia mí. Entonces, ¿tienes problemas? Puedes usar estos 3 conceptos para evitar que lleguen a un conflicto. Sé sabio, sé humilde y si hace falta, llega al sacrificio. Y nuestro sacrificio más grande muchas veces es tragarnos nuestro orgullo. La verdad es que es el orgullo. El pastor Enrique Bremer dice que todos los pecados nacen del orgullo, ¿verdad? Y el primer pecado, ¿cuál fue? No fue la rebeldía. El primer pecado no fue que el diablo se haya rebelado en contra de Dios. El primer pecado fue que el orgullo entró en su corazón y quiso ser igual a Dios. Y como vio que no podía ser igual a Dios, entonces se rebeló en contra de Dios. Pero el pecado empezó en el orgullo. Cuando viene y tienta al hombre, el pecado en el hombre se consuma antes de que coma el fruto. ¿Por qué? Porque albergó en su deseo, en su corazón, el orgulloso deseo de ser igual a Dios. Y muchas veces es el sacrificio más grande que vamos a tener que hacer. No te van a tener que cortar un pie, una mano, sacarte un ojo, darte 40 azotes menos 1, nada, o sea, es tragarnos nuestro orgullo, ceder en nuestro orgullo, quebrantar nuestra soberbia para que Dios verdaderamente pueda hacer algo en nuestras vidas. ¿Me ayudas, por favor? Entonces, mi amado, no dejemos, problemas vamos a tener, problemas surgen por todos lados. Si mañana pierde la selección va a ser un gran problema, pero pues no dejemos que se haga un conflicto. Hay por cosas tan tontas, o sea, a un jugador de la selección colombiana, ¿se acuerdan que en un partido decisivo metió un autogol? Fue un problema muy grande y lo mataron por una tontería así. ¿Vale la pena? ¿Vale la vida de una persona algo así? Ahora nos preguntamos, el problema que tengo, a lo mejor estoy embroncado con mi mujer, ¿vale la pena ese problema que yo genere un conflicto grande, toda una conflagración mundial? ¿O vale la pena que yo vaya a buscar sabiduría en Dios, que sea humilde y que pueda renunciar a todos mis derechos para poder resolver y arreglar la situación? ¿Qué hizo Jesús? La pregunta es, ¿qué hizo Jesús por ti? ¿Qué hizo Jesús por mí? Y te reitero, yo no me canso de decir esto porque cuando yo lo entendí, realmente me quebrantó de una manera muy fuerte el entender que yo lo ofendí, yo estaba en contra de él, mis acciones lo ofendieron. Y había un conflicto y ese conflicto solo se resolvía a través de la sangre y tenía que haber sido mi sangre y mi muerte porque yo era el culpable y sin embargo el que pagó con su sangre y con su muerte fue el ofendido. El ofendido. Y yo entendí una cosa también, nadie me puede ofender a mí más de lo que yo ofendí a Dios. No, no se compara. No se compara. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Y mira, varón, yo sé que pasamos problemas, que tenemos situaciones, que tenemos complicaciones y que hay muchas cosas que no siempre salen como nosotros queremos. Hay problemas. Y te tengo una noticia, va a seguir habiendo problemas, porque la vida no es perfecta. Y parte de la belleza de la vida es que no es perfecta, porque si no tuviéramos problemas, muchas veces no podríamos conocer a Dios de la manera en la que lo conocemos hoy. ¿Quién ha conocido a un Dios sanador de una manera especial? El que ha estado enfermo y ha sido sanado. ¿Quién ha conocido y puede dar testimonio de un Dios proveedor? El que ha tenido necesidad, el que ha tenido escasez.
¿Quién ha conocido y puede hablar de un Dios de paz? Aquel que ha estado conflictuado y en problemas y atormentado y angustiado, y de repente Dios viene y trae su paz. Pero va a haber problemas. Pero Dios nos da lo que nosotros necesitamos para poder pasar por todos esos problemas, independientemente de cómo se resuelvan o incluso de si se resuelven o no. Podemos nosotros caminar con esto: sabiduría, humildad y un sacrificio, y agradarle a Él. Al final de cuentas es lo importante. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, porque mi conflicto mayor, mi conflicto más grande, mi gran problema, Señor, tú lo resolviste en esa cruz. Tú decidiste morir por mis pecados para darme la posibilidad de reconciliarme contigo, para darme la posibilidad de ser perdonado por ti y para darme la posibilidad, Señor, de tener una vida eterna, libre de toda condenación, Señor. Y Padre, hoy te pedimos que tú sigas hablando a nuestros corazones de estos temas que de verdad creemos que son tan importantes y es parte del carácter que tú quieres moldear en tus varones, Señor, en tus hijos, en este pequeño remanente. Que seamos hombres que no se esconden en una cueva, Señor, para escapar y evadir los problemas y sus responsabilidades. Que seamos hombres que no somos ciegos a las cosas que suceden a nuestro alrededor y a nuestros defectos y nuestras fallas. Que seamos hombres que tenemos un carácter que se ha forjado de tal manera que nos permita, Señor, dominar y echar de nuestro corazón toda ira. Y que seamos hombres que podemos resolver problemas y conflictos, Señor, de una manera que te dé gloria a ti y que sea de bendición para nosotros y nuestros semejantes, con sabiduría, con humildad, llegando incluso, Señor, al sacrificio, a renunciar a nosotros mismos con tal de guardar la paz. Yo te doy gracias por cada varón que está reunido, por cada varón que está conectado, Señor. Y te pido que esta palabra sea sellada y avivada por tu Santo Espíritu en nosotros. Necesitamos que sea tu Espíritu el que nos ayude, el que nos dé la fortaleza, el que nos dé la guianza para poder poner todo esto por obra. Porque no está en nuestras fuerzas, no está en nuestra naturaleza carnal, en nuestra naturaleza humana, Señor. Por eso necesitamos ir también a ese lugar de encuentro, a ese Getsemaní, Señor, donde podemos expresarte lo que pasa en nuestro corazón, lo que turba nuestro corazón, Señor. Pero también es el punto donde nosotros nos rendimos a tu voluntad, nos rendimos a ti, y de ahí salimos dispuestos a poner por obra lo que tú nos mandas a hacer. Gracias te damos, Padre precioso, por esta palabra. Yo te pido que bendigas a cada varón que ha escuchado esta noche, a cada varón que va a escuchar esta palabra, Señor, y que podamos hacer todo para honrarte y para darte gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, nos acompañas por primera vez, ¿verdad? ¿Sí? No sé si te molestaría ahorita que terminamos, nos regalas unos minutitos aquí. Me gustaría platicar contigo. ¿Alguien más que venga? No, ¿verdad? Entonces, si no es mucha molestia, nos regalas unos minutitos al final para platicar. Ahorita, si quieres, Richard, ya que despidamos. ¿Sale? Pues varones, estamos despedidos. Vamos a dar gracias por los... Señor, te agradecemos también por el tiempo que vamos a compartir de convivencia, por el pan que vamos a compartir. Gracias por la provisión que tú tienes para cada familia aquí representada, para cada familia también de los que están conectados. Y te pedimos que bendigas este pan que vamos a disfrutar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues varones, estamos despedidos. Muy buenas noches. Vayan calentando a los que les toca jugar hoy. No quiero lastimados, por favor. Que Dios me los bendiga.